buenos días, Darío. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, acabo de ver una noticia, lo voy a comentar aquí, lo voy a comentar con vosotros dos, y es que el Banco de España dice que la adaptación que estamos haciendo, la sociedad a la pandemia, está reduciendo el golpe a la economía de forma significativa. Ahora me dirás qué es lo que opinas, pero en cualquier caso, hoy el IBEX parece que tiene caídas, ligeras caídas, pero sí que está en negativo. En este caso me remito más a un comentario que salió ayer en las noticias de un dirigente, no sé de qué partido y no sé de qué consejería, pero dijo que intentarán que los políticos, pidió, mejor dicho, que los ciudadanos hicieran mejor gestión de la pandemia que los políticos. Entonces, a esa frase me remito para un poco extrapolar lo que ha podido decir el Banco de España al respecto. Al fin y al cabo, las medidas que se están tomando con carácter general por las administraciones públicas para controlar la pandemia suelen venir precedidas de la mala gestión individual que hayamos podido hacer con carácter general cada uno de nosotros. Por lo tanto, podríamos atribuir que parte de la recesión económica que está ocasionando la pandemia en cuanto a las medidas políticas provengan de una mala responsabilidad por parte del ciudadano individual, pero eso no quiere decir que ellos tampoco estén haciendo todo lo que se pudiera estar haciendo. Entonces, es más un comentario personal, si me lo permitís, que realmente una reflexión objetiva de cómo podemos traducir esa explicación. Claro que sí, Darío. Si es simplemente porque me ha llamado la atención, lo veía aquí en rojo en mi pantalla y decía, bueno, pues ahora parece ser que nos estamos adaptando a vivir así y a ver si es verdad que el golpe a la economía se reduce. En cualquier caso, tiempo de hablar de la bolsa, tiempo de mercados. Decía que está cayendo el IBEX 35, si no me equivoco, que me diga Eva porque tiene ahí delante de los ojos su pantalla. Continuamos viendo las caídas. Muy buenos días, Darío. Hasta ahora es un 0,35%, 8.124 puntos, lo que marca el principal selectivo de la Bolsa de Madrid en una jornada en la que vemos signo mixto. El DAX sube ligeramente, el DAX germano, el CAC 40 parisino duda si entra en terreno negativo y el FTSE londinense sí que se nota ya unas ganancias más sólidas del 0,58%. Todo esto en una jornada del Eurostoxx 50 también 0,23% de rebote cuando está a punto de cumplir el primer vencimiento del día, porque hoy es, digamos que ese es el principal el catalizador del mercado, o podemos ver otras razones más allá de la cuádruple hora bruja, Darío. Pues hoy tenemos dos vertientes que pueden generar volatilidad en los mercados. Una, la propia intrínseca de estos, que es la cuádruple hora bruja, que son los vencimientos de los futuros y de las opciones, tanto de los índices como de las acciones, que recordemos que cada 3 meses, cada trimestre, cada 4 meses, perdón, mejor dicho, marzo, junio, septiembre y diciembre, el tercer viernes de cada mes, hay un cambio de los vencimientos y el 95% aproximadamente se suele enrolar al siguiente vencimiento. Solo un 5% de los inversores o de la exposición a estos instrumentos suelen acabar con ejecución de los precios y bueno, pues la adquisición subyacente del instrumento. Pero por otro lado, el aspecto político está muy presente porque estamos pendientes de cómo se va desgranando la evolución de las negociaciones respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, donde parece ser que podría ser, o los mercados están descontando, que haya una salida no consensuada, pero que sea relajada, que no sea una salida brusca, mientras que también estamos esperando por parte de Estados Unidos en el Congreso la aprobación del paquete de estímulos adicional a la política monetaria de la Reserva Federal. Estos son los dos factores políticos y financieros que podrían dar volatilidad en la jornada de hoy. En la jornada de hoy, que venimos de esa resaca de nuevos máximos históricos en Wall Street, y en la que te quería preguntar, porque ayer tuvimos la oportunidad de volver a hablar contigo aquí en Negocios y nos recomendabas invertir fuera de la renta variable, y dijiste no, hoy vamos a poner la vista en el Bitcoin, y bueno, pulverizaba nuevas cifras por encima de los $23.000. Bueno, primero suerte para los espectadores que siguieran tu consejo, enhorabuena, y preguntarte sobre ese comportamiento y tu visión también para el día de hoy. Respecto al Bitcoin, seguimos un poco con el planteamiento de ayer. Como los niveles de volatilidad del Bitcoin siguen estando por debajo de lo que vimos en el año 2017, a pesar de que estamos en nuevos máximos históricos, los niveles de volatilidad nos indican que todavía no está tan sobrecalentado como hace 3 años. Por lo tanto, esto podría ser una pequeña señal, que no es lógicamente ortodoxa, de que la cotización siga subiendo. Pero en cualquier caso, la volatilidad en los mercados financieros tradicionales con moneda fiat pues puede dar
una mejora perspectiva, en este caso al mercado de las criptomonedas, sabiendo que después de los comentarios de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo seguiremos con una depreciación de ambas divisas que está perjudicando la competitividad global y está generando pues una pequeña burbuja o una inyección de esteroides en los mercados financieros tradicionales. Y, lógicamente, a estas divisas que pierden poder adquisitivo porque las dejemos en el bolsillo, hay que darles salidas y ahora mismo pues parece ser que el Bitcoin o el mercado de criptomonedas pues sigue estando muy bien apreciado por los inversores. Miramos ahora a un sector mucho más, bueno, no tiene nada que ver porque es de los clásicos. Entrando en el terreno del crudo, del oro negro, vemos al Brent, que hoy continúa retrocediendo algo, $51,37, en un contexto en el que además quería que hiciéramos una parada sobre Repsol. Amanecía protagonizando caídas, hasta ahora retrocede un 0,92% en medio de esas noticias de que la multa de la competencia de 5 millones de euros sobre la compañía por incumplimiento de unas resoluciones, y nosotros desde negocio hemos podido hablar con fuentes de Repsol que dicen que primero van a recurrir esa multa y aseguran que la compañía sí ha cumplido con fidelidad los compromisos que asumieran en su día con la CNMC y que el organismo aceptó ofrecer a toda la red de estaciones de servicio de Codo, las gestionadas de forma independiente de Repsol, ese modelo consigna que se aprobó en su día antes de diciembre de 2017, que era el instrumento válido de cumplimiento de la resolución de 2009, y dice esas fuentes de Repsol que nos han confirmado que dicen que ahora la CNMC sostiene que no. No sé, en este contexto de crudo y de estas noticias, ¿cómo ves la evolución del crudo y el propio título de Repsol que niega y que va a recurrir esa noticia? Pues después de la resaca de la comunicación de política monetaria y de tipos de interés de la Reserva Federal, hoy estamos viendo un retroceso en la cotización del tipo de cambio, estamos viendo una apreciación del dólar, y recordemos que cuando el dólar se aprecia es menos interesante, al menos intradiariamente, operar instrumentos que coticen en esa divisa. Hoy estamos viendo ligeros retrocesos en la mayoría de los índices americanos, estamos viendo retrocesos en el oro y en la plata, y por supuesto lo propio también tanto en el barril de Brent como en el barril de Texas. Por lo tanto, la evolución positiva sobre el mercado del petróleo sigue estando ahí, pero dado que estamos mirando el corto plazo de un día para otro, hoy el retroceso lo podemos asumir al efecto divisa de la apreciación del dólar. En cuanto al tema de Repsol, tenemos por delante que ya está esa multa en firme de 5 millones, pero ahora entra en juego el terreno burocrático de las contrademandas, reclamaciones y demás, y lógicamente esto, lo que le va a dar es tiempo a Repsol para presentar toda la documentación que justifique los argumentos que acaban de dar a la Comisión del Mercado y de la Competencia, lógicamente para evitar incurrir en esa multa. Inicialmente, lo que está haciendo el mercado es, primero, impactar a la compañía por la caída del precio del crudo, y en segundo lugar, más concretamente sobre la compañía, de que ya hay un importe sobre la multa, y hasta que no se haga efectiva y realmente la tengan que pagar, pues los inversores al menos pueden estar adoptando una posición defensiva sobre el valor. Entre otros títulos protagonistas, si nos asomamos a la tabla, podemos ver cómo entre los bancos cotiza el signo mixto. No sé cómo evaluar, y vemos como Sabadell, que cambia de CEO en la entidad, da paso a César Gómez González Bueno, 0,80% de subida, BBVA un 0,64% de rebote con Santander, y vemos como el resto, CaixaBank, Bankia o Bankinter, cotizan a esta hora con recortes moderados, pero bueno, el máximo es Bankia, al que se nota una caída del 0,88%. Con carácter general, hoy debemos pensar que el IBEX 35 está retrocediendo por el peso que tienen los grandes sectores del selectivo, la banca, el sector energético, el sector del turismo, tanto IAG como AENA en cuanto a gestión aeroportuaria, como el sector turístico como tal, con los hoteles, y solamente las poquitas compañías que tenemos del sector de las renovables son las que están evitando mayores caídas sobre el valor. Que estén subiendo ahora mismo intradiariamente compañías como Sabadell, que hemos visto ese cambio de cargo dentro de la cúpula directiva, bueno, pues puede suponer un revulsivo de cara a los pocos días de negociación que nos quedan para la semana que viene. Pero en principio debemos constar con carácter general que el sector bancario en el IBEX 35 hoy está generando retrocesos de manera neta, digámoslo así. Quien parece que hoy tiene y cuenta con vigor es Farmamar. La farmacéutica, antes también veíamos en la segunda posición a Grifols, ahora en octava posición suma un 0,48%, en una jornada en la que parece que se vuelve a apuntar a las farmacéuticas. La FDA en Estados Unidos
va a dar, autoriza esa vacuna de Moderna este viernes. Financial Times lo adelantaba además esta mañana. Pfizer ya está, ya está distribuyéndose en Reino Unido, en Estados Unidos, pero sin embargo se están viendo los primeros problemas en esa difícil labor de trasladar y llegar hasta el último momento a esa cadena de frío que se necesita sostener, pero que ni se puede superar ni retroceder. No sé cómo ves así el sector farmacéutico y, bueno, pues las que van por el lado de las vacunas como los que van por el lado de los tratamientos. En términos generales, la logística, lo primero que dijeron las farmacéuticas es que tenían unos rangos de frío que no se debían romper en ningún caso, y en algunas de las vacunas, pues lógicamente requiere de grandes cámaras frigoríficas, que incluso los camiones de 40 pies pues pueden no tener la capacidad de enfriar a esos niveles o tener la potencia para en largos recorridos poder cubrirlo, pero en cualquier caso las farmacéuticas hoy se están viendo favorecidas por la esperada, lógicamente, aprobación también de urgencia de la FDA de la vacuna de Moderna, y ya no solo en el IBEX 35 con Farmamar a la cabeza, también Grifols está subiendo, pero es que en el continuo estamos viendo también a laboratorios Rey Jofre, que recordemos que es quien va a fabricar una de las vacunas aquí en España, y también laboratorios Robis está apuntando a las subidas dentro del mercado continuo. Por lo tanto, en general, el sector farmacéutico biotecnológico en España se está viendo favorecido por la esperada aprobación del regulador farmacéutico de Estados Unidos. Antes de pedirte una recomendación, querría que nos asomásemos a Iberdrola, que entra en Polonia. Hoy la compañía eléctrica refuerza su apuesta por la eólica marina en el Báltico al comprar un 50% de Seawind. No sé qué tal ves al título y, bueno, las eléctricas. Bueno, en general las eléctricas están bien. Es cierto que Iberdrola tiene un componente mucho más avanzado y desarrollado hacia el sector de las renovables, que les está dando una ventaja competitiva respecto al resto de la competencia. A nivel técnico se resiste a rebasar los niveles de cotización actuales que tiene, pero probablemente sea de las primeras dentro del selectivo que recupere la cotización previa al impacto del coronavirus anterior al día 20 aproximadamente de febrero. La expansión internacional de Iberdrola lo que busca es, lógicamente, buscar nichos de mercado donde su tecnología y su desarrollo empresarial pues están en un ciclo de vida mucho más temprano y que les permitirá expandirse y adquirir cuota de mercado en aquellos países como, por ejemplo, el que acabas de comentar. Y, bueno, pues inicialmente eso implica unos costes de implantación que inicialmente cualquier desembolso a los inversores no les gusta, pero siempre que hayamos visto en sus planes estratégicos una explicación detallada de, no casi, pero bueno, aproximadamente al céntimo de a dónde va a ir destinado cada importe, eso sí que les gusta a los inversores porque lo que hace es eliminar incertidumbres. Y siempre que esto suceda, pues las compañías se verán muy apreciadas y favorecidas por los inversores. Y ya para terminar, esa recomendación es de viernes, encaramos ya la semana próxima, Nochebuena, Navidad. ¿Dónde ponemos los ojos después de habernos recomendado ese Bitcoin ayer? Bueno, ahora está más complicado el mercado porque es difícil decir algo cuando el IBEX 35 ya está retrocediendo, pero sí es cierto que muchas compañías que tienen una estructura muy similar a la del IBEX, como por ejemplo Inditex, que recordemos que ya volvió a generar beneficios, aunque menos de lo esperado, su estructura es tan parecida al gráfico del IBEX 35 que podríamos esperar una mejora de las condiciones de cara ya al año 2021. Tenemos que hablar ya con franqueza de que tenemos que posicionarnos de cara al año que viene, y esta será una de las compañías que probablemente pues, pueda recuperar el 100% de toda la caída durante la pandemia. Pues muchísimas gracias, Darío García, XTB. Gracias por las recomendaciones, que las apuntamos siempre, todas. Estupendo. Muchas gracias. Gracias.